¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR aquí por A24. Bueno, por supuesto estamos a la expectativa de que comience el show del presidente Javier Milei en el Luna Park. Milei canta, presenta su libro El Camino del Libertario y en paralelo una Argentina que va a estar reflejada en las voces que vamos a compartir a continuación. Pero por supuesto vamos a ver qué tono utiliza el presidente Javier Milei para comunicarse con quienes están ahí, pero sobre todo sabiendo que el país está observando a ver qué es lo que el presidente pretende hacer con este show organizado, insistimos, en el Luna Park. Gran atención para escucharlo, en principio en la presentación del libro, y luego ver de qué se trata esta banda, la banda de Liberales, si no me equivoco, con Berti Venegas Lynch en la batería y el presidente cantando algunas canciones de La Renga. Pero insisto, el presidente canta mientras en la Argentina suceden un montón de cosas que tienen que ver con la provincia de Misiones, con el Congreso Nacional, y la ley base es una discusión que se posterga, y mañana con un paro total de docentes en la República Argentina de todos los niveles. Milei canta en Luna Park y contrasta con estas voces que son las voces del día. El Congreso es un edificio viejo. Está lleno de ratas. Y los edificios viejos tienen ratas. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. ¿Por qué el presidente de España, no sería capaz de venir a la Argentina a dar una charla frente a la gente que quiere escucharlo aquí en Argentina y le responda al presidente Javier Milei en los mismos términos, si es que pudiera? Cada país democráticamente elige a los gobiernos que quiere, y como presidente de Argentina lo que él tiene que lograr es tener las mejores relaciones posibles que convengan a Argentina con todos los países. Una de las mejores etapas que tiene es el Milei Rockstar, que muchos empezamos gracias a la que toma él, ¿no? Sí, exacto. Nosotros vinimos a levantar la voz por este gran héroe. Me gusta lo que está haciendo, espero mucho más de él. Tenemos acá los patitos Milei, la última tendencia. Yo diría un mesías. Que el presidente de la nación, desde el extranjero, denigre a su propio pueblo, ningunee a su propio pueblo, me parece de una gravedad inusitada. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ¿ahora qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías... Este señor, el dueño de la fábrica, vino acá, se asentó en este edificio del Estado, hizo plata para él, cuando vio que ya no podía sacar más ganancias, se fue. Yo creo que hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia de fusionar el PRO con el gobierno, porque cuando un espacio pierde la capacidad o pierde la vocación de poder, se desgrana, o sea, no tenés más forma de construir. Y arrancamos QR, allí está el Luna Park lleno, entradas agotadas para ver a Javier Milei en la presentación de su libro y también en el show musical que va a protagonizar el propio presidente de la Nación. Algo que el vocero Adorni ayer mencionaba como inédito, y efectivamente es así, lo charlaba Mariano Gese recién con todo el equipo. Esto no hay recuerdo de una cosa similar, sí, por supuesto, de presidentes que coqueteaban con la música, que tuvieran sus momentos de baile, que estuvieran quizá en algún punto vinculados con la farándula y el show. Por supuesto, siempre hubo un uso político de eso, pero nunca una convocatoria específica del propio presidente en funciones para un acto de estas características. Saludo a la barra. ¿Qué haces, Hernán? Hola, Irina. Buenas. ¿Cómo andamos? Hola, Paulín. ¿Qué tal, Fer? Acá, con una gran expectativa. Estaba recordando que en algún momento Alberto Fernández, durante un acto, hizo una cita de una canción que le había compuesto respecto a la pandemia. Sí, sí, por supuesto. No fue un show, pero hizo una... Y en algún acto agarró una guitarra, si no me equivoco, Alberto Fernández. Y en las previas, en la campaña había... Pero no un acto de estas características organizado por el propio presidente, con preguntas otra vez acerca de cuánto cuesta la contratación del Luna Park. El presidente dijo que en realidad eso eran
las regalías anticipadas de editorial que le publica el libro para abonar el costo de lo que significa alquiler el Luna Park. Y ver qué va a decir también, porque en general con el hecho llamativo de que vaya a cantar, uno se queda un poco con eso, pero probablemente antes haga un discurso y plantee varios de los ejes que venimos escuchando en el último tiempo. Quiero ver qué dice respecto de la actividad económica, si habla de los salarios, si habla del empleo. Por eso, puede haber definiciones políticas en el marco de un show de estas características e insistimos, en un contraste muy fuerte con una Argentina que fuera del Luna Park tiene muchas preguntas, tiene muchos reclamos. Quizá uno agarra la imagen de Misiones, pero está ocurriendo en distintas provincias. Mañana hay un paro nacional docente. Y la pregunta sobre si este tipo de contrastes que la sociedad también hace, incluso aquellos que votaron y que acompañaron a Javier Milei en el balotaje y que entienden que hay un sacrificio necesario porque no había otra alternativa, porque se venía de una situación muy pero muy complicada, quizás pueden acelerar el proceso de decir, che, a mí me está pasando esto, y el presidente organiza su propio recital, ni más ni menos que en el Luna Park. Veremos cómo evoluciona eso. Quiero decirles antes que en el final del programa me voy a tomar unos minutos para contarles y algunas aclaraciones pertinentes de algo que ayer pusimos en pantalla y que hoy no estuvo en un diálogo personal y a través de las redes sociales con el propio presidente. Eso lo haremos sobre el final del programa, pero me parece importante avisarles para que esté presente y, por supuesto, para hablar de algún que otro elefante en la habitación. Pero ahora estamos en contacto directo, insisto, con lo que está pasando en el Luna Park, esperando la transmisión oficial. ¿Qué es lo que está poniendo la transmisión oficial? Le pregunto a Woody, a nuestro director también, ¿qué es lo que están mostrando? Me imagino todavía la espera, la señal de espera de la transmisión oficial, ¿no? Es como se está esperando. Esto pasa dentro del propio Luna Park y ahí está. Ahí tenemos en la pantalla lo que sería, digamos, la pantalla de espera o la animación de espera de la señal oficial, que es la presentación del libro, jugando con alguna de las imágenes y la portada. Insisto, entradas agotadas, entradas que fueron repartidas de manera gratuita, pero con capacidad limitada, y mucha gente que está esperando efectivamente el comienzo del show. Afuera, por ahora, no hay nadie. Estas son las imágenes de nuestros propios cronistas, de nuestra propia señal. Fuera del Luna Park, evidentemente, están todas las personas ya adentro, esperando, y con mucha presencia, por otra parte, de dirigentes de la política, no solamente funcionarios del gobierno, legisladores y legisladoras de La Libertad Avanza, referente de La Libertad Avanza, sino también de otros espacios políticos, ¿no? Allí estaba Cristian Ritondo, Diego Santilli, herramientas importantes para la discusión en el Congreso de Javier Milei. Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural, también se acercó a un evento de índole personal, no un acto político, político partidario en el marco de algún foro, de alguna característica, ¿no? Es que, Pablo, me parece que lo que viene logrando justamente Milei es un poco de confusión sobre este tipo de eventos en los que aparece, ¿no? Si es un acto oficial o si es parte de su marketing político. Que es lo mismo que hizo en España, ¿no? Que todos sabemos que no era una cuestión oficial y sin embargo aparece la confusión. Y como vos decías antes, me parece algo muy relevante, nos estamos ocupando de poner la atención sobre Javier Milei, sobre este show que viene desarrollando a lo largo de toda la semana, porque la verdad que lo de España fue un poco también parte de esto. Y bueno, me parece importante subrayar que hay una agenda clave: las jubilaciones, el alimento, los pobres, la educación, el presupuesto en todos sus sentidos, ¿no? Pero bueno, tenemos un mecanismo muy distractivo de parte del presidente, que es este. Sí, y veremos con qué distractivo y también de organización de la mirada. Sí, digamos, ¿no? Absolutamente. Centralidad de la agenda. Déjame decir que más allá de que Milei quiera hacer eso, también Pino no puede ser ingenuo y no saber distinguir qué es un acto político y qué es un acto oficial. Digamos, no es. Cualquiera puede pasar por ahí, equivocarse, está el presidente, no sé qué. Fue a ver cantar. Pino no puede comerse ese amague si no quiere comerse ese amague. Sí, claro. Yo igual me refiero a cómo esto es presentado en sociedad, ¿no? Ante la gente de a pie. No, porque la presencia, hoy hace un momento hablaba, por ejemplo, con Damián Arabia, que es diputado del PRO,
que forma parte del espacio político de Patricia Bullrich y está presente ahí, y me decía que fue presente porque tiene que ver con el acompañamiento, con la presencia de ese sector del PRO muy claramente a la política del gobierno. Digo, claramente, digo, me parece que no cabe ninguna duda que es un acto de dimensión política personal y política. Sí, claro. Sí, me parece que lo disruptivo igual es para remarcar. Yo comparto que tiene esta característica de decir, bueno, voy a una cosa, a un show. ¿No? A un show. No es un acto. Pero por ejemplo, es un show. ¿ustedes Ahora, recuerdan? El que está ahí, para mi forma de ver, es casi, te picaron el boleto de filiación política. Nadie puede decir. Sí. Es más, llegó Milei en el escenario, perdón Hernán, ¿eh? O es Milei, ¿no? Es Milei en el escenario, generando una arenga, probablemente a punto de comenzar el propio show. Saluda a Javier Milei, a la banda, la familia Venegas Lynch. Esto no es todavía señal oficial, ¿eh? Esto lo estamos captando con nuestras cámaras de A24. Una arenga clásica del presidente Javier Milei, incluso antes de ser presidente, durante su campaña. Recuerdo el acto en el Movistar Arena. También, ¿se acuerdan que entró a través del público hacia el escenario? Yo creo que con una arenga parecida, sí, Fer. Yo te decía que a mí que estoy realmente muy expectante. Para mí hay cosas que no se mezclan, digo. Yo me pareció recordar que De la Sota había grabado varias canciones y con una orquestación y todo, y es así, pero nunca lo vi hacer un acto y cantar, porque son dos cosas, son dos mundos distintos que te puede, hay algunas cosas que tienen que ver con el ridículo, con la exposición, que son molestas en algún momento, que en un momento es simpático y en otro momento es molesto. Bueno. Por eso a mí me llama la atención esto y realmente tengo mucha ganas de verlo, qué es lo que pasa, ¿no? Quiero contarles que no es un capricho nuestro, ni de A24 ni de QR, utilizar nuestra propia imagen para mostrar lo que está ocurriendo sobre el escenario. No hay una transmisión oficial todavía que esté compartiendo esto. Es decir, esto lo están viendo ustedes por nuestras cámaras, es lo mismo que está viendo el público, en este caso, seguidores de Javier Milei, que saludó a la banda, que posó con la banda, que algo estaba diciendo en el micrófono, con un tapado bastante largo, a la altura de las rodillas. ¿Esto es la transmisión oficial? No. No, transmisión oficial no hay. Esto es lo que tenemos por detrás, es lo que está pasando en la transmisión. Por eso preguntábamos. La transmisión oficial. Por eso cuando preguntábamos recién, y me informaba alguien del gobierno que ya estaban en el escenario, pero en la transmisión oficial no hay nada. Sí. Habrá que ver si están esperando que la transmisión oficial tenga que ver más con el discurso del presidente que con el show. Y que el show sea para consumo. Claro, parece que para ahí está consumo de para quienes cantar. están ahí. Se lo ve en posición de Porque rockstar, además, lo que se decía que iba a ser al revés, que primero iba a tener la conversación respecto al libro y iba a cerrar con el show musical, salvo que haga una especie de primer ingreso cantando, libro y cierre otra vez con los bis. Bueno, le pregunto a nuestra producción si no tenemos por lo menos sonido ambiente de nuestra cámara allí para averiguar y por lo menos para tener un poco de lo que está pasando. Quiero decir que Irina Hauser... Ahí está, ahí tenemos el sonido. Irina Hauser sabe cómo analizar esto, ¿eh? Tiene escenario, cantante... ¿Que está en posición de rockstar? A ver, ¿podemos escuchar algo? Está escuchando los saludos y los vitoreos del presidente. Este es el presidente de la Nación, ¿eh? Este es el presidente de la República Argentina, preparado con su banda. Y empezó. Esto es Panic Show de La Renga. Sí. Marcelo Ducrot, uno de los biógrafos del presidente que está en el bajo. Sí. Por acá hay un primer dato. El presidente está cantando, pero esto no es parte de la transmisión oficial. Como decía Pablo, evidentemente hay una decisión de que la transmisión oficial tenga que ver con la presentación del libro y lo que el presidente diga sobre eso, sobre su mirada de política económica y sus teorías económicas. Y esto es solamente para quienes están dentro del Luna De todas Park. maneras, también es cierto que están las cámaras de los canales de televisión, por lo tanto... Sí, que están registrando esto. Está transmitiendo. Ahí lo tenemos al presidente de la Nación. Es afinado el presidente, Irina, ¿no? Por lo que pudiste escuchar. Afinado, por lo que escuché hasta ahora. Bien. Afinado. Bueno, ahí está, el presidente No de la puedo República. decir que es un gran cantante.
¿Cómo? No puedo decir que es un gran cantante. No, pero tener oído y ser afinado no es poca, Perdón, cosa. yo la parte que lo que vi esa grabación que hicieron una vez en TN no era muy afinado, que digamos. No sé si ha mejorado en el tiempo, si ha tomado clases, pero en ese momento yo no lo veía muy afinado. Voy a decir me voy a permitir una osadía. Posiblemente sea más fácil cantar a La Renga que cantar a Leonardo Fabio. Sí, totalmente. Sí. Es así. Ahora, pero además porque... Hechizo no me meto, ya, suficiente. No, digo por el tipo de música. Irina es la que sabe, yo No, quizá cuando imita pierde afinación. Porque pero es adrede, es parte de su personaje. No, claro. Claro, Para bueno, mí pero hay lo algunos... hace adrede. Y el rock, Bueno, pero ahí no afinaba tanto. Ahí están los coros. Ahí sumó coros. Sí, se subió alguien a hacer un coro o a hacer la misma voz. No sé si es parte de la banda o como cualquier rostra que invita a subir a alguien del escenario a compartir. Bueno, yo quiero hacer esta aclaración. Esto tiene un valor político. Esto tiene un valor político. Aquí hay un acontecimiento político, que es el presidente de la Nación organizando un Luna Park para hacer la presentación de su libro y además sacarse el gusto o que sea parte de su construcción de personaje. Pablo. Sí, a ver, vamos a escuchar un poquito. No está cantando ahora Javier Milei, pero hay un poquito más de sonido ambiente, ¿vale? Está lavando, Hay que ver que hizo un hechizo de ese solo. Bien, allí está el presidente cerrando el primero de los temas. Entró en calor, se sacó el sobre todo. Y ahora veremos cómo sigue en traje, qué es lo que viene aquí, ¿no? Si como decía Pablo Ibáñez, ahora viene el traje. Bueno, se acercó un atril. Claro. Se acercó un atril el presidente. Se invirtió las cosas para arrancar bien arriba, ¿no? Porque si vos lo pensás... No, la lógica de show es primer tema, presentación, y ahora seguramente vendrá la transmisión oficial para el discurso del presidente, la presentación de su libro, y cerrará con otra canción. A ver, escuchamos algunas palabras del presidente Milei. Dale. Hola a todos. Muchas gracias a todos los que se han hecho presentes en esta verdadera fiesta de la libertad. En primer lugar, además quiero darle las gracias al jefe, a mi hermana. Además, también quiero darle las gracias a cada uno de mis ministros que están presentes, darle las gracias a diputados y a senadores que están aquí, digamos, festejando la fiesta de la libertad. Y como uno no puede ser ingrato, hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro, que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. Gracias, kirchneristas. Parece que ibas a necesitar más de 10 salas José Hernández para recibir esto. Bueno, ahora vamos
Porque en el fondo vengo a presentar mi reciente libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y en realidad el subtítulo es De la teoría económica a la acción política. Por lo tanto, el libro está estructurado en 3 bloques. Un primer bloque es la introducción. En la introducción, básicamente, lo que nosotros hacemos es presentar los discursos más emblemáticos que hemos dado desde que estamos aquí en política. En ese sentido, el primero de los artículos que tiene la introducción es, digamos, el discurso de aceptación del doctorado de honoris causa en el ESIADE, que es un artículo donde básicamente hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento a lo largo de los años, desde ser lo que se llama un post-keynesiano, un keynesiano marxista, hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Después, el segundo artículo básicamente es la charla, el discurso de Davos. El día que le dijimos al mundo, Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en CPAC en Washington, donde básicamente explico los riesgos que implica abrazar las ideas neoclásicas en materia de monopolios y a la luz de eso cómo la regulación económica termina destruyendo el crecimiento económico. Es cierto que este artículo podría ser parte de lo que es la parte 1, que son artículos técnicos, pero dada la relevancia que tuvo ese discurso y que se complementa con el discurso de Davos, es que lo van a encontrar ahí. Y por otra parte, el cierre de esta sección es básicamente el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Es decir, ese famoso discurso donde fui y me paré frente al Congreso y le dije todo lo que seríamos los ciudadanos argentinos, decirles en la cara, y se lo dijimos. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Bien.
Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Bien, en lo que se llama la parte 1 del libro está propiamente lo que tiene que ver con la estructura de esta idea de capitalismo, socialismo y democracia. Y ahí ustedes van a encontrar 5 artículos. Hay uno donde se plantea el problema desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico y es donde yo trato de rastrear el problema dentro de la teoría económica, que después lo voy a explicar. Aparecen todos estos problemas con la teoría neoclásica. Hay un segundo artículo que plantea la misma problemática, pero desde mi campo de especialización, que es el crecimiento económico, y que básicamente ese artículo después va a quedar ligado cuando vamos a la parte del modelo macroeconómico de la parte 2. Por otra parte, el tercer artículo es el artículo, si ustedes quieren, donde queda mayormente concentrada, es un artículo que está en inglés, es un artículo publicado en el Palgrave de Economía Austríaca, donde convocaron a los austríacos más importantes del mundo. Parece que algunos que saben mucho se los olvidaron. Y por error entre yo. Y básicamente en ese artículo, digamos, va a estar, es un artículo además escrito en honor a Jesús Huerta de Soto. Y después van a encontrar una aplicación a los impuestos y esa parte cierra con una aplicación, digamos, a la batalla cultural y al diseño de políticas y cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI y la estrategia que fueron construyendo en base a Gramsci con la lógica del Grupo, digamos, de lo que se llamaba el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla. Es decir, esos enemigos que de repente, digamos, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria. Respecto a la parte 2, básicamente lo que se presenta ahí es un modelo básicamente de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas. Donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico. Básicamente, desde mi punto de vista, en el nivel intermedio, porque en el nivel avanzado el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger, que está aquí presente. Hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow. En ese sentido, yo replico el tipo de ejercicio, después planteo los problemas que tiene el Solow y aparece, digamos, el primer parche, digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica, que es, el primer parche es la regla de Phelps, pero es solamente un problema. Ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal, con optimización intertemporal, que es es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928, que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas, uno que se llamaba Cass y otro que se llamaba Koopmans. Sin embargo, a pesar de eso, no le encontraban la vuelta para explicar el crecimiento económico. Es más, cuando esos modelos fueron testeados en la vida real, solamente explicaban el 15% y el resto se llamaba residuo de Solow. Es decir,
el modelo no explicaba nada, todo quedaba fuera del modelo. En ese sentido, digamos, se hicieron un par de parches, que digamos que yo los explicito también cómo se arregla, que es básicamente la incorporación del capital humano o la incorporación del progreso tecnológico. Y de esa manera, ustedes pueden explicar el crecimiento económico. Sin embargo, el problema es que todos esos elementos están dados de manera exógena, es decir, está todo a dedo. Y las dinámicas están descritas a dedo. Por lo tanto, es un parche con el cual los economistas convivimos, pero tenemos que saber que es un parche. Pero les voy a contar algo, porque mi próximo libro, que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel, que está por acá, el genio ese que está ahí, encontramos la solución. Así que ya le estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución. Y después, ustedes lo que hacen es, el pensamiento económico evoluciona hacia los modelos de ciclos reales y después agotó un conjunto de supuestos para que se vuelva a parecer al solo y quede manejable para el gran público. Pero a diferencia del modelo de Barro, que baja por el mercado de trabajo... Muy bien, estamos escuchando al presidente Javier Milei en el acto en el Luna Park. Hizo la apertura cantando una de las canciones de La Renga con toda la banda que conformó para tal fin. En la presentación del libro, bueno, describiendo capítulo a capítulo, y vamos a estar a pantalla partida y volviendo hacia el Luna Park en cada momento relevante mientras vamos siguiendo con el programa, insisto, en paralelo con lo que está pasando en el Luna Park, y luego cuando cante nuevamente el presidente Javier Milei, imaginamos a modo de cierre del show, allí en el Luna Park. Estamos con Carlos Bianco, es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Carly? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. ¿Qué es economista? Ahora te pregunto como ministro de Gobierno, pero sos economista, estabas escuchando con atención, ¿en qué momento del discurso de Milei estaba? ¿Qué es lo que está diciendo Milei? No, estaba presentando el modelo de crecimiento de Solow, que es uno de los tantos temas que se dictan en una facultad de ciencias económicas, en una universidad, que bueno, todos lo presentamos muchas veces críticamente por las faltas que tiene de explicación de muchos fenómenos, pero no sé, parecía una clase de macro 1 en donde probablemente ahí nadie estaba entendiendo ni de lo que hablaba. No sé, se debate ahí por lo que se vio. Se debate entre un influencer y un mal profesor de macroeconomía o de microeconomía. Pero es un presidente. Si es un presidente con un país que está teniendo muchos problemas como consecuencia de sus políticas. Una provincia como Misiones que está teniendo un filo estallido por falta de pago o por falta de paritarias a los empleados estatales, que estamos teniendo un problema de caída muy fuerte de la actividad económica, como se supo hoy, en sectores en particular, en la construcción, en la industria, que son sectores generadores de empleo, y está haciendo una payasada en el Luna Park. Pero veamos la escena juntos, Carly, porque te sigo. Un presidente en funciones que organiza este acto, que canta una canción con una banda armada ad hoc de rock, que luego da una clase de macroeconomía 1, dijiste. Sí, estaba en eso. Y sin embargo está casi en cadena nacional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿Cuál es la escena en la que estamos? Es una rareza y no deja de ser el presidente de la nación. O sea, cualquier actividad que lleva adelante pública un presidente de la nación suele estar en primer plano, más cuando es una actividad tan estrambótica como la que está llevando adelante. Bueno, no sé, hay que también plantearse cuál es el objetivo de Milei, porque por las últimas declaraciones que hizo, por sus últimas participaciones, por sus últimas polémicas, parece que tiene un interés más de trascender a las fronteras de Argentina como influencer que como gobernar un país con las responsabilidades que implica la Constitución sobre la que juró. Y uno podría decir para él... Ese es el problema para mí. Pero uno podría decir para él con todo si él fuese éxito. Un influencer, si fuese un cantante, si fuese un economista premiado, porque solo lo premian sus amigos, ¿no? En la academia, mira, yo te digo, hace 24 años que doy clases. En ninguno de los cursos que yo tuve, en ninguno de los colegas con los que trabajamos, nunca se leyó nada sobre Milei. Nunca escribió nada real ni concreto. Es un mal académico, Milei. Por eso, para mí el problema es eso. Si fuese un influencer o un economista galardonado que haga una actividad privada de este tipo, es su problema. Ahora, es el presidente de la Argentina y no se está ocupando de los asuntos que preocupan a los argentinos.
Ese es el problema que estamos teniendo. Ahora, uno podría pensar en términos del propio Milei con todo éxito, porque este modo lo llevó a la presidencia y con este modo viene llevando adelante Milei Dixit, el ajuste más brutal de la historia, y parece, ¿tiene o no tiene la escena política controlada a tu criterio? Yo quiero ver el final de esta historia, porque no le veo un final feliz a esta historia, realmente. Hoy no se lo veo, la actualidad, el presente no es de felicidad, ni de comodidad, ni de bienestar para los argentinos. Repito, hoy tuvimos los indicadores del estimador mensual de actividad económica que dieron una caída brutal, particularmente los sectores de construcción y de industrias, eran indicadores que por otros índices ya se habían adelantado unas semanas. También tuvimos, creo que ayer u hoy, un indicador muy brutal en donde se mostraban que hay 270.000 cuentas sueldo que no tienen movimiento, o sea que hay 270.000 personas que se quedaron sin percibir un sueldo en los últimos meses. Esa es la realidad que hoy tenemos en Argentina, una asfixia tremenda del gobierno nacional respecto a los recursos de todas las provincias, lo que se está empezando a ver, entre otras, ¿no? En Misiones, en donde nosotros estamos haciendo muchísimo equilibrio para poder sostener los principales programas de gobierno que veníamos manteniendo. Bueno, yo quiero ver cómo termina este experimento. A mí no me parece que vaya a terminar bien esto para la Argentina, para el bienestar de los argentinos, para la prosperidad de nuestro país. Veremos ahí, esto, bueno, es un proceso. Es un proceso. Déjalo, Udi, si querés, en alguna de las pantallas, si tenemos la referencia, ahí está, de lo que está pasando en el Luna Park mientras sigue el presidente presentando su libro. Hay una pregunta, Carly, que es una pregunta temporal, es decir, ¿hasta qué momento? Probablemente el gobierno también se la haga, ¿no? Y por eso empieza a patear para adelante algunos aumentos importantes de los servicios, que es cuánto tiempo dura la legitimación que un sector importante de la sociedad hace respecto a estas medidas, creyendo primero que no había otra alternativa y que la responsabilidad de todo lo que pasa en el bolsillo, en la caída económica, en la plata que no alcanza es del gobierno anterior. ¿Crees que esto que estamos viendo ahora en el Luna Park, transmitido casi en cadena nacional, puede acelerar ese contraste de lo que le pasa a la gente y cómo se divierte el presidente? Mira, a mí me gustaría saber qué está pensando una persona que le está costando muchísimo llegar a fin de mes, cuyo salario ha venido muy por detrás de la inflación todos estos meses, que si es de clase media seguramente estará con muchos inconvenientes para poder seguirle pagando la cuota de las escuelas a los pibes, que mucha gente que estaba pagando una prepaga para tener una atención de salud está yendo a los hospitales obviamente municipales o provinciales porque ya no tienen el poder adquisitivo como para hacer frente a esos gastos. A mí me gustaría saber eso respecto de todas estas situaciones que estamos viendo que no tienen que ver con solucionarles. Yo me pregunto cuándo trabaja, no ha dado... La verdad, no creo que haya dado una sola buena noticia durante todo este tiempo. No, trabaja, pues decisiones toma. Sí, bueno, pero decisiones que no van a favor del pueblo argentino, claramente, ni de la situación de las clases populares, ni de las pymes, ni de las industrias, ni de los comercios, ni de las empresas constructoras, ni de los trabajadores en general. Me parece que hay un total abandono del gobierno nacional, es un gobierno que funciona como si no existieran territorios, funciona como si no existiera población, que tiene un único indicador exitoso, lo pongo entre comillas, para mostrar que es la caída relativa de la inflación respecto del punto al que la llevaron luego de una inflación, de una devaluación del 120%, pero que ¿a qué costo? ¿A qué costo lo han hecho? A costo de la recesión más grande de los últimos años, del ajuste más grande de la historia de la Argentina, de la pérdida salarial más grande que tenemos, que las series muestran en los últimos 40 años, desde la vuelta de la democracia, inclusive superiores a la caída de los ingresos que se vivieron en la dictadura cívico-militar o posterior al Rodrigazo. Bueno, ese es el costo que están pagando los argentinos y que lo quieren ocultar. No sé si esto es para ocultar, para tirar una bomba de humo, todos los desplantes, todos los desastres diplomáticos que está haciendo en el exterior. Bueno, no sé hasta cuándo aguanta el pueblo. Nosotros estamos trabajando para tener una provincia ordenada. Nos cuesta muchísimo, te juro que nos cuesta muchísimo porque nos han recortado 1 billón de pesos. Este año, más o menos, nuestra estimación va a ser 1 millón de millones de pesos menos. Va a contar de presupuesto la provincia de Buenos Aires y eso tiene que ver con el corte de las transferencias no automáticas que se hacían a nuestra provincia para compensar la injusta distribución de la coparticipación que hay hoy en Argentina y que perjudica a la provincia, la caída de recaudación que está teniendo el gobierno nacional y que nos impacta a nosotros justamente por la vía de la coparticipación, la caída propia de nuestra recaudación, porque cuando cae la actividad nosotros cobramos menos y bueno, cobramos menos ingresos brutos.
por lo pronto. O sea que ese es un impacto muy fuerte. Nosotros estamos trabajando todos los días sin hacer estas payasadas, sin hacer estos shows. La verdad que el gobernador se la pasa recorriendo la provincia, los distritos, ¿Y el haciendo vínculo obras. cómo está en este marco? Ahí gobernanés No existe con tal tu pregunta. cosa. No existe tal cosa porque no hay No hay vínculo. No hay interlocutores. No hay ¿Cómo? ¿Qué quiere interlocutores. decir en lo concreto eso? Que no te contestan las notas formales, que no te contestan los WhatsApp que podés conseguir de algún ministro para plantearle alguna situación. Que cuando les planteas alguna definición concreta que tienen que dar, por ejemplo, pasarnos algunas obras que eran del gobierno nacional, que para nosotros son estratégicas y se las hemos pedido, por ejemplo, la autopista Presidente Perón, para poder terminarla y para poder operarla nosotros, nadie contesta. Bueno, es eso. Es así de literal. Así de Mandás literal. un mensaje de WhatsApp y no te Así no de te literal. contestan. Así de literal. No, mandás notas formales que están obligados a contestarte y no te contestan. Por eso, ni nota formal ni un mensaje informal. Nada, nada. No hay ningún vínculo, no hay ninguna... Cuando anunciaron el Pacto de Mayo, no sé si te acordás, habían anunciado que iban a formar una comisión política con las provincias y una comisión económica. Lo anunciaron y nunca sucedió. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a participar de la comisión política y de la comisión económica. ¿Hernán? No convocaron. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, la situación de Misiones, te pregunto dos cuestiones. Primero, ¿es posible que eso se repercuta en escenarios similares en otras provincias? Y te pregunto además, la asfixia que hace el gobierno, no solo con la provincia de Buenos Aires, sino con Misiones, por ejemplo, ¿justifica que algunos gobernadores manden a sus legisladores a votar, por ejemplo, la ley bases? Mira, yo sé que ya ha habido otras provincias que han tenido inconvenientes, quizás no de esta magnitud como Misiones, pero hay otras provincias, bueno, recuerdo Mendoza, en su momento algunas cuestiones puntuales en otras provincias del norte. Yo creo que es una situación particular, creo que es una situación particular de Misiones, pero que tiene que ver con la asfixia financiera que le propina el gobierno nacional. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos llevando adelante una política mensual de paritarias, en donde los 5 meses que hemos pasado del año, hemos cerrado paritarias con la aprobación de todos los sindicatos, tratando de seguir lo más fielmente al problema inflacionario para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras no pierdan poder adquisitivo. Yo creo que de la misma forma que hace el gobernador Kicillof, no hay que dejarse extorsionar. Si la asfixia que están llevando adelante a las provincias es para que votemos una ley que no tiene ni un solo artículo, ni un solo inciso de algún artículo que favorece a los bonaerenses, acá no miren. Acá no miren, nosotros no vamos a apoyar de ninguna forma. El otro día, en el acto del sábado pasado, el gobernador fue totalmente explícito. Vamos a trabajar todo lo posible para frenar la ley de bases porque no es algo positivo en ninguno de sus puntos, en ninguno de sus capítulos, en ninguno de sus artículos, en ninguno de sus incisos para la realidad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una provincia productiva que trabajamos permanentemente para que nuestra clase trabajadora pueda tener salarios dignos, para que se genere empleo formal. Ninguno de los capítulos de esa ley va en ese sentido. La única parte productiva que tiene esa ley es el régimen de grandes inversiones, como ustedes saben bien. Básicamente es un régimen que impulsa actividades extractivas de manera que funcionen como enclaves, o sea, sin ningún tipo de vínculo con el aparato productivo local, sin ningún tipo de derrame tecnológico, sin ningún tipo de derrame sobre nuestras industrias pymes, sin generar puestos de empleo. Bueno, nosotros no estamos a favor de eso, dándole estabilidad fiscal a las empresas en un marco de pagar muy pocos impuestos por muchísimos te iba a años. preguntar si las provincias o eventualmente las administraciones están en condiciones de bancarse ese rechazo, pero pienso en Misiones y tenés una situación realmente compleja, porque por un lado quizá no te bancás la presión para ver cómo funcionás en el Congreso por los recortes, pero por otro lado la sociedad te demanda. Es una encerrona, la sociedad te está demandando y me imagino que eso puede producirse en otras provincias también de una manera difícil de sostener al mismo tiempo. Sí, pero me parece que lo que hay que hacer acá es tener muy en claro cuáles son las decisiones políticas que hay que tomar frente a un gobierno que ya ni siquiera es neoliberal. Ha sobrepasado todos los problemas que nos ha traído el neoliberalismo. ¿Cómo lo calificás? No, él, ¿cómo se autocalifica? Anarcocapitalista. O sea, ¿qué es la anarquía? La falta de gobierno. La falta de un gobierno. Bueno, es eso. No hay un gobierno. Hoy no hay un gobierno nacional, un gobierno que se preocupe por los problemas que la Constitución le demanda que solucione. Pablo Ibáñez. Es eso. No, estaba pensando, ministro, cómo sigue hacia adelante, porque uno tiene la referencia de que viene el aguinaldo,
de que está cayendo la actividad económica, eso impacta sobre los ingresos propios, sigue el recorte de coparticipación. Y hay una mirada de que en algún momento, la provincia de Buenos Aires en particular, pero muchas provincias van a tener problemas con el tema salarial, con el tema del aguinaldo, y quería saber su mirada al respecto. Mira, nosotros estamos haciendo los equilibrios necesarios para poder pagar, como hicimos hasta ahora, como hicimos en diciembre, como hicimos todos estos meses, los salarios y en este caso el aguinaldo en tiempo y forma, tratando de tener unas paritarias que mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores. No te digo que eso no está exento de esfuerzos y de determinadas modificaciones en nuestro programa de gobierno que hemos tenido que hacer. Hay programas que este año no los vamos a poder poner en marcha justamente por falta de recursos que nos recortó el gobierno nacional. Hay fondos nacionales como el FONID, que eso implica dinero en el bolsillo de los maestros, que lo hemos perdido junto con todas las provincias. Hoy los boletos en el interior de la provincia de Buenos Aires, los boletos de transporte están mucho más altos porque el gobierno dejó de pagar su parte del Fondo Compensador del Transporte del Interior. La provincia sigue pagando su parte, era 50 y 50. Nosotros seguimos pagando ese subsidio para que la población acceda al transporte de manera razonable. El gobierno nacional lo dejó de pagar y por lo tanto aumentaron las tarifas, pero no tanto como hubiesen aumentado si se hubieran quedado sin subsidio absolutamente. O sea, nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos. Veía el caso de Misiones, que hoy hubo un anuncio del ministro de Gobierno que dijo vamos a pagar los salarios, pero para eso vamos a dejar de hacer obra pública, vamos a dejar de hacer asfalto, vamos a dejar de hacer ese tipo de inversiones. ¿Es la posible solución que se viene? Mira, el gobernador por ahora ha hecho las modificaciones al programa económico. Hemos presentado una ley en la legislatura que fue aprobada casi por unanimidad, con el voto de la UCR y con el PRO para poder tener recursos provinciales, que era un ajuste para muy pocos contribuyentes, solamente los 2.000 contribuyentes más ricos de la provincia, que estaba por encima de la inflación, pero esa es una modificación a nuestra ley tributaria que nos ha permitido generar recursos para sostener hasta ahora y para sostener la obra pública. Por lo menos el grueso de la obra pública de ejecución provincial en la provincia de Buenos Aires se mantiene en ejecución. Lamentablemente tenemos 1.000 obras públicas, casi 1.980 obras públicas que eran del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires que están absolutamente paradas. Obras grandes, obras estratégicas, de todo tipo y especie. Bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para poder mantener la obra pública, sostener los salarios, sostener la educación pública, sostener la salud pública. Bueno, cada vez cuesta más, es real. ¿Eso tiene un tiempo? ¿Están midiendo en tiempo? Depende siempre de la recaudación propia. Depende siempre de la recaudación propia. O sea, más caída de la actividad, más difícil va a ser, más tensión va a haber. Por supuesto. Pregunta Fer Cerolini, estamos viendo lo que está pasando en el Luna Park, en cualquier momento volvemos. El presidente sigue explicando su nuevo libro. Intuimos que después va a cerrar nuevamente con alguna canción en paralelo al programa de hoy y la charla con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia. ¿Sí, Fer? Sí, buenas noches, Bianco. Cuando habla usted de... Primero, porque le quiero hacer una pregunta, pero necesito saber este dato. El billón de recorte, el billón que no le llega, ¿sobre cuántos billones estamos hablando? ¿Cuánto era lo que le tenían que enviar y cuánto le enviaron? ¿Cuánto es el recorte? No, mira, más o menos lo que recibíamos de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional por mes eran 65.000 millones. Eso multiplicarlo por 12 y y a eso se le suma la caída. Por eso, ¿pero qué porcentaje de su presupuesto representa? No, un poco menos del 10%. Es lo que estimamos, aproximadamente una pérdida del 10% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires por estas caídas de la recaudación, de la coparticipación y de las transferencias. A mí me preocupa esencialmente, como creo que la mayoría de la gente, el tema de la alimentación, que sabemos lo que está pasando con los chicos y con los comedores que no están siendo atendidos, y la salud, que es lo otro que se va a resentir. ¿Qué posibilidad tiene la provincia de, en la zona más complicada, resolver lo que no está haciendo la nación? ¿Eso se puede llegar a cubrir o va a haber gente que inevitablemente va a perder el alimento o los remedios? Es que lo estamos haciendo, justamente. Y si no hay una situación más compleja en el conurbano bonaerense, es porque el gobierno de la provincia y los intendentes, con muchísimo esfuerzo, están sosteniendo la olla en el conurbano bonaerense. Estamos entregando, nuestro ministro de Desarrollo, el Cuervo Larroque, está entregando alimentos en todo el conurbano bonaerense, a los comedores, a los merenderos. Estamos manteniendo el programa SAE,
que es una entrega, darle alimento a los chicos, darle la colación y darle el almuerzo en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y además entregarle un módulo alimentario para que se lleven a la casa. Esas son las razones por las cuales la situación económica, la situación social se puede seguir sosteniendo. Lo de la salud también es un tema muy, muy grave. Hoy no es que solo tenés problemas en la salud pública o en alguna obra o social determinada. Hoy todo el sistema está en crisis. Vos fijate que hoy, en los últimos días, hemos tenido protestas de los trabajadores de la salud en las clínicas privadas más ricas de la Argentina. Hoy no es el problema que tal hospital municipal o tal hospital provincial o tal obra social tiene un problema. OSDE tiene un problema. Las prepagas más caras de la Argentina están con un problema crítico. ¿Por qué? Porque se desreguló totalmente el sector. Al principio se fueron los costos de los tratamientos a las nubes, los costos de los medicamentos y bueno, eso hizo explotar el sistema de financiamiento que había del sistema de salud. Hay otra cosa que está pasando en el sistema de salud, en las clínicas privadas, en los sanatorios privados, es que hasta el año pasado el gobierno nacional, en continuidad de lo que había sucedido con el ATP en la pandemia, seguía pagando una parte del salario a los trabajadores privados de la salud. Obviamente el gobierno nacional actual lo cortó y por lo tanto las empresas privadas de salud le cortaron esa parte salarial a los trabajadores de la salud, a los médicos, a los enfermeros. Por eso estamos teniendo las protestas que estamos teniendo. No es un problema de la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina. Bueno, es todo un desquicio. Carlos. La verdad que son cada vez más los esfuerzos que tenemos que hacer para sostener la situación social, que aparte se agrava, no es que se mantiene, se agrava. Carlos, primer acto, el gobernador de la provincia firma convenios con el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Segundo acto, firma convenios con Maximiliano Puyaro en Santa Fe. Tercer acto en Florencio Varela, 35.000 personas. ¿Cómo se llama la obra? Seguir trabajando, seguir militando todos los días, seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que el gobierno nacional entienda que tiene que cambiar el plan económico y tiene que entender por lo menos lo que le está diciendo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde no ganó Milei, ni en las PASO, ni en las generales, ni en el balotaje, y en donde nos ha dado un mandato totalmente distinto a las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Porque aparte, la campaña que hace Axel no es una campaña lavada, livianita, que dijo, bueno, voy a ver qué hago. No, fue muy clara la campaña de Axel, el lema general era derecho al futuro, y nosotros estábamos ahí levantando todos los derechos que había que seguir asegurando en la provincia de Buenos Aires, a la educación pública, a la salud pública, a la producción, al trabajo, al entretenimiento, etc. Bueno, la provincia de Buenos Aires votó eso, y por lo tanto el gobernador tiene el mandato de seguir defendiendo ese programa económico, ahora, en el ese contacto programa con político. el gobernador de Chubut, el contacto con Puyaro, nosotros tenemos una placa para hablar de eso que es el Clio Federal. Lo vi. Tiene varias etiquetas. Lo vi. No, mira, lo de las provincias. Cuando un gobierno nacional... sí, te lo preguntaba en términos de construcción política del gobernador a nivel... No, pero excede eso. Es una cuestión, yo te digo, natural. Cuando el gobierno natural... Ahí está el Clio. Es más oscuro el mío. Cuando el gobierno nacional deserta de sus responsabilidades, naturalmente las provincias lo que hacen es empezar a colaborar. Y la provincia de Buenos Aires es la... Colaborar entre ellas. A cooperar, a colaborar, a articular determinadas situaciones entre ellas. La provincia de Buenos Aires es la que mayor escala tiene y por lo tanto la que puede dar alguna respuesta. Por eso cuando nosotros vimos la situación en Rosario nos pusimos en contacto con el gobierno de Santa Fe para poder ayudar, porque además somos conscientes de que no es un problema de Rosario el problema de narcotráfico. Pero en otro tiempo... Empieza en Rosario. En otro tiempo a Kicillof le podría haber generado un costo político sacarse una foto con un dirigente del PRO, con un dirigente de la Unión Cívica Radical y también a Puyaro con un dirigente kirchnerista. Bueno, pero por eso te digo, parece porque que todo el mundo lo entiende como algo, una situación que se da obligadamente porque el gobierno nacional deserta de sus responsabilidades y por lo tanto las provincias empiezan a cooperar. Y esto no va a pasar solamente con Rosario o con Chubut. Nosotros estamos trabajando con muchas provincias. Estábamos trabajando de antes con muchas provincias. Cuando hubo algún desastre por incendios, etcétera, la provincia de Buenos Aires solidariamente... ¿Y pueden ser coincidencias que se traduzcan en algún tipo de acuerdo a futuro? De Mirá, esos acuerdos que todo el mundo dice, deberían ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas para poder avanzar. Es eso, yo creo que es eso. Yo creo que más allá de las diferencias que podemos tener con el radicalismo, con algunos gobernadores que, bueno, no sé, Nacho Torres creo que vi que declaró que si el PRO se acercaba a Milei, él se iba a ir del PRO. Sí. Creo que lo declaró ayer o hoy. Pero me parece que hay algunos consensos básicos de los
partidos políticos, si querés, más representativos, más tradicionales, que no los respeta Milei y que coordinadamente los gobernadores, quienes representan a determinados partidos, a distintos partidos, se están poniendo de acuerdo. La salud pública, la seguridad pública. Bueno, se han puesto de acuerdo en cooperar en ese sentido, porque nadie está en contra de la seguridad pública. Vos podrás decir, bueno, no, quiero darle más espacio a lo privado que a lo público. Ahora, destruir lo público, que en realidad es una falacia, lo dijo el gobernador. Ellos dijeron que venían a establecer sistema de vouchers, etcétera, y a que todo pase al arco privado. Con los ajustes que están haciendo está sucediendo lo contrario. Hoy quienes podían pagar escuela privada para sus hijos se están pasando a la escuela pública porque no tienen cómo pagar la cuota. Quienes tenían una prepaga están dejando de pagar la prepaga y se van a atender al hospital municipal o al hospital provincial. O sea que se está sobreestatizando el sistema más que privatizando. Gracias, Carlos, por haber venido. No, a ustedes. Bueno, volvemos un segundito. Vamos a la tanda o pasamos por el Luna Park. Un cachitín. Woody, ¿qué decís? Pasamos por el Luna Park. Dale, estamos en vivo allí, compartiendo la presentación de Javier Milei de su último libro. A ver qué dice. Que en Los herederos de Malthus está David Ricardo, está John Stuart Mill, y después de John Stuart Mill aparecen dos siniestros como Rodbertus y Carlos Marx. Pero frente al fracaso estrepitoso por no poder tener una buena teoría del valor, cosa que los rojitos todavía no aprendieron, aparece la teoría subjetiva del valor y aparece la escuela neoclásica. Y ahí aparecen tres vertientes. Aparece la vertiente de la escuela austríaca, que sale de Menger a partir de un libro que se llama Principio de Economía Política, que es de 1871. Aparece una línea que baja de William Stanley Jevons y otra línea que baja de León Balrac, que es la línea del equilibrio general. En esa línea del equilibrio general, cuando se le empieza a poner matemáticas a la economía, un efecto derivado es que aparece un señor llamado Wilfredo Pareto, cuyas ideas influenciaron a un señor nefasto de izquierda que se llamaba Mussolini, quien básicamente inventó la doctrina. Seguimos escuchando al presidente que sigue en modo profesor de economía. Yo Pareto conozco la Peque Pareto. ¿Cómo? A este Pareto, la verdad, no lo tenía. Hacía referencia, es muy técnico. La teoría subjetiva del valor. Está discutiendo cuánto vale esto. Sí. Hay en términos muy generales, la discusión es si es el trabajo lo que genera valor o si es sencillamente el comercio. Y nombra a tres economistas. No, te pido por favor igual. Pero básicamente está discutiendo eso. 10 de la noche. Pero quiero plantear la escena. El presidente de la Nación llena el Luna Park. Arranca haciendo un cover de La Renga, cantando con una banda de algunos funcionarios o allegados, y empieza a explicar su libro en términos económicos muy complejos. ¿Qué porcentaje de quienes están ahí pueden seguir una charla de ese rigor? Yo no sé si está bien o mal lo que dice. 5, pero absolutos, no 5%. No 5%. 5 personas. Bueno, y esto tiene evidentemente un valor político importante porque está prácticamente en cadena nacional. Que hay un elemento que ocurre con Milei, y esto lo dicen mucho los analistas de opinión pública, que tiene que ver con cuáles son los factores que hacen que la gente empatice con él. Y hay un factor, no es masivo, pero es importante, el que entiende que Milei es alguien que sabe mucho. Hay una admiración sobre el conocimiento de Milei. Hay algunos que... Está bien, pero puede saber mucho, pero no es que lo traduce como Hernán, que lo traduce para que lo entendamos todo. Es para un muy poquito. La gente queda muy afuera, no afuera. Voy a hacer una diagonal que por ahí es un poco incómoda. También muchas veces Cristina hace grandes exposiciones, puede ser más clara porque hace más esfuerzo por transmitir información, pero también ha tenido charlas, las magistrales, donde estaba hablando 1 hora y media. No quiero armar un debate acá, me tengo que ir a la tanda, guárdense esas ideas porque QR sigue hasta las 11 de la noche, tanda y estamos.
Muy bien, seguimos en QR. Mientras el presidente sigue hablando en el Luna Park, en la presentación de su libro, enseguida vamos a volver allí y sobre todo cuando diga algo que comprendamos todos, se lo vamos a hacer saber, por supuesto. Sobre el final probablemente vuelva a interpretar alguna canción de La Renga. Pero estamos con Pablo Ibáñez en algo muy importante, algo que ha ocurrido y muy importante en las últimas horas en el Congreso Nacional alrededor de la discusión por la Ley de Bases y del Pacto de Mayo. Sí. Que nos lleva de vuelta acá, en las Pablo, dos cámaras, a la Batalla de Mayo, sí, volumen 2. Volumen 2 continúa. Finalmente, hablamos la semana pasada, terminó ocurriendo lo que se preveía, que no iba a haber Pacto de Mayo. Va a estar el presidente el día sábado. Hasta ahora el único gobernador que va a estar va a ser el anfitrión. El anfitrión. Martín Yarlora, que lo va a ir a recibir al aeropuerto, va a hacer algunas actividades oficiales, pero no va a estar en el acto del Cabildo, por lo menos es lo que está resuelto hasta ahora, y no hubo más invitaciones. Todos los gobernadores están armando su plan para el día 25, que tiene que ver cada cual con, en la suya, en su manera, cada cual su en locro, su provincia, cumpliendo con su lógica y en esa dinámica propia. A ver, veamos a quiénes estableció en esta portada Pablo Ibáñez dentro de las autoridades de Mayo, digamos, ¿no? Victoria Villarroel, vicepresidenta. Gastón Manes, Juliana Facundo Manes, perdón. Germán Martínez, Miguel Pichetto y Martín Lustó. Me tengo una licencia para presidenta, englobar. Vicepresidenta, presidenta provincial del Senado, y tenés diputados y senadores, digamos. Senadores. ¿No? Bien. Finalmente, la negociación en el plenario de comisiones del Senado con la ley bases para emitir dictamen no llegó a tiempo. El oficialismo pasa para la semana que viene. Hay que recordar, por eso es importante tenerla a Villarroel, que en un momento de entrevero el gobierno la llamó a Villarroel para pedirle que se meta en la negociación para ver si lograba volumen, acuerdo y capacidad de negociación para sacar las firmas. Esta semana entró Villarroel en la negociación, tampoco le alcanzó por ahora, habrá que ver si la semana que viene lo logra. Noticia de hoy, se esperaba que tuviera dictamen en el Senado, y se posterga para la semana que viene, pero no con mucha claridad sobre cuándo se retoma. Es decir, están negociando en el medio. La discusión sigue abierta, porque todavía no está muy claro, y ahí sí hay que mirar a Villarroel, cuáles son las herramientas que tienen los negociadores del gobierno para dónde aflojar y dónde no. Ahí es importante lo que decía Carly Bianco respecto a que no hay diálogo con la provincia de Buenos Aires. Algo parecido ocurre con los senadores, con los diputados y con los gobernadores. La conversación circula en general a través de Guillermo Franco, pero nadie tiene la certeza que lo que se charla con Franco sea efectivamente lo que termine validando en la instancia final. Eso es un aprendizaje no realizado de la primera discusión de la ley base. Bueno, todavía no se terminó de aprender porque de hecho hicieron mucho desgaste en diputados y hace rato están dando vuelta en el Senado porque quedaron temas pendientes y no se terminaron de ajustar. La dinámica de hoy en el plenario de comisiones es la oposición amigable que sigue pidiendo modificaciones como para dar el acuerdo. Eso es lo que no está. Eso es lo que no está porque no se sabe cuál es el límite, hasta dónde puede Victoria Villarroel o los negociadores del oficialismo, hasta dónde ceder a las demandas del Senado y de los amigables, bien dicho por vos, Pablo, porque además tampoco está claro, y lo hablábamos la semana pasada, si eso va a ser respetado o no en diputados. Claro. Entonces dice, ¿por qué yo me pongo a negociar? Dicen los senadores que quieren darle la ley moderada si después puede ir a diputados y ahí encontrarme con una versión original. Pero aprovechamos este link para saltar a diputados, porque en diputados también hubo movimiento y tiene que ver con la batalla de Mayo, y es todavía más relevante desde lo que se manifestó, porque en diputados hubo finalmente una coincidencia, una empatía en el recinto entre sectores de la UCR, sectores de Hacemos Coalición Federal y de Unión por la Patria para reunirse en el recinto y establecer las condiciones para que prontamente se puedan tratar dos aspectos vinculados con educación. Lo que tiene que ver con presupuesto para las universidades, establecer un régimen que le garantice una actualización que impida que esté a criterio absoluto del Ejecutivo, como es la actualización del presupuesto de las universidades. Y ahí Unión por la Patria logró que se acepte incorporar el tema del FONID, que es lo que tiene que ver con el incentivo docente, fondos nacionales que iban a las provincias para darle un extra. Pero ahí el dato político es que Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical trabajaron juntos. Trabajaron juntos y votaron juntos. Ayer... Ese es un dato político que hay que subrayar mucho. Que yo hago un atrevimiento de interpretación y lo pongo
como un movimiento similar a lo que ocurrió con Puyaro, Nacho Torres y Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque el dato final o el dato de fondo, y ayer se habló en el bloque de Unión por la Patria, es que da la impresión que bajó la intensidad de esa posición que tenían sectores del radicalismo y otros sectores de bloques opositores de votar junto a Unión por la Patria. Ayer, me lo decía hoy un legislador, sentían en Unión por la Patria que dejamos de ser la lepra, que nadie se quería juntar con nosotros. Mancha venenosa, si está el kirchnerismo ahí o si está Unión por la Patria ahí, no me acerco. Se dan condiciones. ¿Por qué se dan condiciones? Porque en este caso particular el que empujó fue más al radicalismo y Unión por la Patria aceptó subirse a una propuesta del radicalismo. Sí. Interviene para lograr meter el FONID, sí, que es el Fondo del Incentivo Docente. Tiene que ver una lógica de funcionamiento. Esto quiere decir, Pablo, que se conforma una nueva mayoría en diputados. No. Esto son como capítulo y episodio por episodio. Eventualmente circunstancial. La película en este caso va a ocurrir, sí, y puede darse, además, que llega el 4 de junio, donde se voten los proyectos que tienen que ver con financiamiento universitario y el FONID, y también se vote una nueva fórmula de actualización jubilatoria, que es el otro tema que logra unificar en posiciones a los mismos actores. Ahora, el gobierno lee esto, Milei lee esto, y ayer en este Instituto de Ejecutivos de Finanzas dice, lo vamos a compartir ahora, pero básicamente spoiler, miren, hagan lo que quieran, total, cuando llegue yo lo veto, lo decía de esta manera, a ver si lo podemos compartir. Cuando la licuadora es permanente, también es motosierra. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ahora ¿qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo. En cambio, digamos, el señor y yo, digamos, hemos decidido poner lo que había que poner. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Bueno, dejemos de lado por un momento, no creo que haya que naturalizarlo, pero dejemos de lado la emocionalidad violenta con la que el presidente se refiere. El verbo violento con el presidente hace estas caracterizaciones, pero está diciendo algo. Dice, hagan lo que hagan, consigan la mayoría que consigan en el Congreso, cuando vengan acá voy a vetar. Eso, me imagino que del otro lado también es leído y que incluso puede tener un costo para el presidente si llegara a esa instancia en su momento. Sí, me da la impresión, primero, que tiene la herramienta del veto, es una herramienta que tiene el presidente de la Nación, está contemplada en el funcionamiento democrático y de los poderes, por lo tanto, siempre con el veto es la dimensión del costo político de lo que estás vetando. Sí, claro. Recordemos, por ejemplo, en su momento, para citar un caso que fue medio paradigmático, porque fue uno de los pocos vetos, fue cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil, sí, en el 2010. Si la sensación es que no tuvo mucho costo político en eso. Bueno, tiene que ver, por eso digo, muchas veces se administra el costo político en función de eso, si eso está revalorizando o no tu posición política. El mensaje, de todos modos, uno podría leerlo al revés, que puede liberar el comportamiento de los diputados y senadores. Es decir, yo cumplo mi parte, voto lo que tengo que votar, hago la ley que yo quiero hacer, si total mi ley la va a vetar, que él pague el costo de vetar la ley buena que nosotros consideramos. Y no yo el costo de no votar eso. Y yo salgo de la responsabilidad de tener que hacer esta ley. Era lo que digo, bueno, si yo voy a modificar la ley de bases y el presidente va a vetar la ley de bases porque él considera que ganancias tiene que tener otro piso, él lo vetará, yo cumplo mi parte responsablemente de cumplir y lo que me parece justo. Entonces puede tener o la amenaza por un lado o por el otro lado facilitar y liberar algunas pasiones que hay en el Congreso, donde Javier Milei tampoco es el más querido. Bueno, gracias Pablo, gran análisis, nos deja en claro lo que está pasando en el Congreso en este momento y esto que estamos viendo por detrás, la batalla de mayo. Bueno, ustedes saben, tenemos un segmento en nuestro programa, uno que queremos mucho, que es El Mundo Según Manu. De qué manera el vocero Manuel Adorni hace su trabajo y trata de armar un relato,
una narrativa de lo que pasa. Vamos a hacer el segmento en vivo, porque es Manuel Adorni el que está hablando en este momento en el acto en Luna Park de la presentación del libro de Javier Milei. Lo escuchamos. 24 años después, me di cuenta que él la había visto, que él la vio, y para mí es un placer enorme hoy compartir este espacio, estos equipos, y que sea uno de los grandes referentes de la libertad que ha dado la República Argentina. Doctor en Economía, luchador incansable por las ideas de la libertad, hoy diputado nacional por la Libertad Avanza. Señores, con todos ustedes, José Luis Espert. Y se cae el Luna Park abajo, con la presentación muy al estilo de Joe, que allí se está viviendo, para que hable el diputado nacional José Luis Espert. Bueno, enseguida volvemos, seguimos en vivo allí en el Luna Park a ver qué depara este acontecimiento. Y les contamos también, estamos a miércoles, mañana jueves, ya quien dice jueves dice casi viernes. Pensamos en el fin de semana y la agenda que ofrece la ciudad de Buenos Aires. Vamos a comenzar con el Teatro General San Martín, porque allí se presenta Cyrano en la sala Martín Coronado, una versión del clásico de Edmond Rostand con adaptación de Willy Landing y protagonizado por el genial Gabriel Goiti junto a gran elenco. Estos miércoles a sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde, Cyrano en el Teatro San Martín. Pero también tenemos actividades patrias por el 25 de mayo. Desde las 11 de la mañana, en la tradicional Feria de Mataderos, inician los festejos patrios. Le encanta a Hernán Lecher ir a bailar unas chacareras a la Feria de Mataderos. Cyrano. Bueno, también por la tarde en los museos Sívori y Saavedra va a haber actividades para los más chicos, mientras que en el Centro Cultural 25 de mayo, que celebra su aniversario número 95, vamos a poder disfrutar de la Banda Sinfónica de la Ciudad. El domingo 26, 4 de la tarde, en el Anfiteatro del Parque Centenario, un espectáculo de folclore que va a ser el cierre de esta fiesta patria. Y finalmente, ¿cuánto pesa el amor? El Centro Cultural Recoleta expone la muestra colectiva ¿Cuánto pesa el amor?, que pregunta. Una exhibición que se despliega en 1.500 metros cuadrados con obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales y que cuenta con la curaduría de Daniel Fischer. La agenda para estos días de semana que restan y el fin de semana. ¿Qué pasó con José Luis Espert? ¿No apareció en el escenario? A ver, volvemos al Luna Park. Sí, Adorni. ¿Qué habrá ocurrido? Pero nos perdimos este momento. ¿Que no estaba? Faltó. No se sabe si estaba o no estaba. Muchas gracias. O dijo fin. No, está sentado ahí Adorni. Lo que pasa es que está esperando que venga Milei para hacer la conversación. Ah, tiene que hacer la conversación con Milei, claro. Ahora sí. Ahora sí. Formalmente le voy a presentar... Estira un poquito, Adorni. Muy bien. Gran oficio. Experto en crecimiento económico de los países con o sin dinero. ¿Y? El máximo exponente de la libertad en el mundo, pese a quien le pese. En el universo. El presidente con mejor imagen del continente. Bueno, el aniquilador de déficit fiscal. Opa. El exterminador de curros. Muy al Luna Park. El presidente más votado de la historia argentina con ustedes, Javier Gerardo Milei. Una presentación muy al estilo grandes veladas boxísticas, ¿no? Titanes en el ring. Muy bien, bueno. Bueno, hubo dos elecciones del 60 y 62. Sí, está tomando además el balotaje, ¿no? Bueno, volvemos a lo nuestro. Y tiene que ver con datos de la economía, de la marcha de la economía. Vamos a anticiparlo con algo que dijo el propio presidente Javier Milei, no en el Luna Park, lo dijo algunas horas antes en otro acto. De alguna manera confiesa el presidente Javier Milei que quizá con el ajuste se le fue un poquito a la mano. Podemos compartirlo, dale. Es más, cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer este ajuste, todos decían que era imposible, que no se podía ajustar más de un punto. Después de que, no solo, digamos, en el medio de la desesperación, es aviso, ¿no? Digamos, o sea, nosotros queríamos cerrar las cuentas y bueno, apuntábamos a 5 y se nos fue un poco la mano. Ajustamos 7 en el Tesoro. Bueno, ahora estamos recomponiendo, pero digamos, en esa dinámica es un poquito complicado el fine tuning.
El fine tuning, el ajuste finito, Sí. es complicado. Bueno, en el medio queda un montón de gente. Claro, se a le la fue que la mano, uy, le qué empeora la lástima, calidad de vida. pobre los jubilados y demás. Mil disculpas, se le fue un poquito en el ajuste. Mildi, sí. Hace un ratito cuando estabas con Pablo acá, también decía Milei, decía, esos que chicanean, qué sé yo, por la calidad, que ahora cuestionan la calidad del ajuste. Sí. Hay un dato que vale la pena mencionar. No son ni 5 ni 7 el recorte, lamentablemente para Milei, que es que lo festeja. Es bastante menos, Del PBI. porque el primer trimestre del año pasado el déficit había sido de menos 1,2 nomás. Así que el primer trimestre de este año, acá igual tenemos hasta abril, pero el primer trimestre de este año no pudo haber recortado 5 puntos, sino tendría que haber dado un superávit de 3 o 4 puntos, con lo cual no es real. Pero vamos a lo importante. Sí. ¿Dónde recayó ese ajuste? Porque esto de la calidad, a mí honestamente, si me critica Milei no tengo problema, yo cuestiono esto. ¿Dónde está el recorte y cuál es la calidad del recorte? Porque evidentemente había otras posibilidades. Casi 37% se lo recortó a los jubilados. En el mes de abril estamos hablando. Esto lo tenemos visto, ¿no? Máximo el tema previsional y allí en gasto de capital, obra pública. Básicamente obra pública. Fíjate que por acá están universidades, no le fue tan mal. Sí. Y al lado tenés transferencias a las provincias. Lo traigo a colación porque ahí está el problema, claro. entre otros, de Misiones, ¿no? Bien. Básicamente es el resumen, la gente ya lo ha visto, así que básicamente lo podemos pasar. Pero el dato del día, el dato económico del día es que podemos mostrar en la pantalla, la caída de la actividad interanual, 8,4%. Una caída muy importante. La más importante de sacar la pandemia, la más importante, el mes de marzo, de mayor caída de los últimos 21 años. ¿Escuchaste bien? De los últimos 21 años. No hay recuperación en B. No hay recuperación en B. Y algunas actividades, las tres más importantes, construcción, industria y comercio. Te diría que son las tres actividades más importantes de la actividad económica. Las tres caen entre 20 y 30%. El resultado es finalmente esto. El sector agropecuario tira un poquito para arriba y compensa parte de esa caída. ¿Esto es interanual de qué mes? Mes de marzo. Marzo contra marzo del 2023. Mes de marzo son datos oficiales del INDEC. Todavía no está abril. Pero el mes de marzo básicamente te da esto, la caída muestra esto, ¿no? La pendiente de la B corta, todavía no aparece si querés, una recuperación. Pero no hay nada. Es cierto que los datos de abril estabilizan en parte esa caída, pero hasta marzo ves una caída pronunciada y nada más. Bien, gracias Hernán. Nos vamos de vuelta al Luna Park, estamos allí en vivo. A ver, ¿en qué va? ¿De qué va la charla entre Esper y el presidente Milei? Compartimos. El presidente ha llegado afortunadamente mucho más lejos al lugar en el que estamos, así que muchas gracias a ellos, en particular a la jefa de ese equipo de trabajo, la gran Jimena Aristizábal. Bueno, y ahora entrando en el libro, vamos al libro. Ponele. Te felicito por el libro. Gracias. Está bueno, es muy desafiante. Y yo empezaría por preguntarte, tutearte, ¿no? Dale, profe. Pensando en capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el capitalismo tiene un solo lugar, no tiene demasiados lugares en el mundo. Y en ese sentido, tu gobierno, nuestro gobierno, ha puesto a la Argentina en otro lugar. Contanos un poco de ese lugar en el cual vos has estado pensando cuando escribías, que es el lugar por el cual has andado transitando en el mundo últimamente. Bueno, básicamente cuando uno revisa la evidencia... Bien, allí está José Luis Esper, el diputado nacional, haciendo como de moderador y entrevistador del presidente en la presentación de su libro. Imaginamos un poco el devenir de esa charla. De todas maneras, vamos y venimos aquí en QR en A24. Bueno, está Agustín Rombola con nosotros. Hasta hace muy poco fue presidente de la Juventud Radical, dirigente del radicalismo. Agustín, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué ves cuando ves Luna Park? Yo no puedo evitar sentir indignación, te soy sincero. Veo a personas que prometieron ir contra la casta, felicitándose entre sí, todos con cargos públicos, todos con sueldos exorbitantes, cantando sobre la dignidad de 26 millones de argentinos que hoy están bajo la línea de la pobreza. Los que militamos, los que hacemos política, los que creemos en un Estado liberal e igualitario, no creo que no podemos concebir
este tipo de obscenidades a la hora de hacer política. Me parece que, sobre todo teniendo en cuenta sus promesas previas, ¿no? Digo, queda muy claro con esto que no les interesaba combatir a la casta, les interesaba ser ellos. No les interesaba combatir a la mafia, les interesaba formar parte de una mafia que ellos percibían. Entonces, la verdad es que siento mucha indignación. Creo que es una gran falta de respeto para el electorado, para la gente que la está pasando mal. Hay muchísima gente de esos 26 millones de personas que están, de compatriotas que están debajo de la línea de la pobreza, que votaron a este gobierno y que hoy ven cómo alquilan el lugar cultural, probablemente el punto cultural más importante de nuestra república, para regocijarse entre sí. No se sabe bien por qué, ¿no? Porque este gobierno creó 5,5 millones de pobres nuevos, porque todos los sectores de la productividad, de la producción de la industria argentina están facturando de un 30, un 40, un 50% menos, porque a los jubilados les dan prestaciones humillantes, porque los jóvenes fueron librados a su suerte, entre otras cosas con la derogación de la ley de alquileres. Entonces, la verdad es que siento mucha vergüenza ajena, lamentablemente, que también es vergüenza propia porque no deja de representar a los 47 millones de argentinos y también redobla en parte el esfuerzo para construir una Argentina distinta. ¿Y dirías que esta es la impresión que también tiene la Unión Cívica Radical en términos orgánicos? A ver, en términos orgánicos, Martín Lustó es el presidente y ya se expidió completamente en contra de esto. Yo te diría que la Unión Cívica Radical es una energía que trabaja por la libertad republicana, por la libertad democrática, que es la libertad de todos. Es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, que tiene que ver con favorecer, con ayudar, con intentar entender que no existe la libertad sin condiciones materiales mínimas de igualdad. Y que esta libertad que milita Javier Milei es la libertad negativa. Es la libertad en la que nadie me puede decir nada en tanto y en cuanto yo tenga guita o poder. Entonces, si yo tengo un montón de dinero y tengo un montón de poder, no tengo límites. Ahora, si yo no tengo ninguna de esas dos variables, son todos límites. Es la libertad del miedo. Y es la libertad de... Digo, hoy a Javier Milei lo veo extremadamente libre. Pero es la libertad del señor feudal que se beneficia del trabajo, del esfuerzo y lamentablemente de un sacrificio indigno y de una humillación de 46 millones de argentinos que merecen ser escuchados y merecen un mejor presidente y un mejor país. ¿En qué momento está la Unión Cívica Radical? Por las diferencias que tiene de comportamiento incluso dentro del Congreso. Sí. Estamos construyendo sentido. Yo te puedo decir que los militantes, que la base militante está completamente en contra de este gobierno. No concibe la mentira de la gobernabilidad y de darle herramientas a un presidente que primero claramente demuestra no tener ningún tipo de habilidad para... Sí, el discurso, no estoy para nada de acuerdo, pero le doy las herramientas al gobierno, no te representa. Yo creo que la gobernabilidad es una gran mentira que se ha usado para cooperar con este gobierno, sin lugar a dudas. Lo creo y me parece un gran vicio de la política. Porque además es una mentira que subvierte el principio de gobernabilidad. La gobernabilidad se ve alterada cuando una oposición se comporta como oficialismo, no al revés. Las herramientas que el presidente necesita están consagradas en la Constitución Nacional. Y el programa de la Unión Cívica Radical es la Constitución Nacional. Si el radicalismo es una oposición, debe comportarse como tal. Por eso ahora espero y estoy trabajando para que los senadores voten en contra de la ley de bases. Hernán. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Hola, Te pregunto por De Loredo. Dos cuestiones en particular. Primero, bueno, durante muchas sesiones lo hemos visto a De Loredo decir yo quiero ayudarle, yo quiero ayudarle, yo quiero ayudarle al gobierno. Te pregunto por eso en particular, pero además por un discurso de ayer, donde De Loredo, bueno, medio que acomodó el barco distinto y se puso en confrontación con el gobierno, particularmente por el tema educativo. Bueno, la educación, la cuestión de la lucha por la educación del radicalismo es intrínseca a la esencia propia del ser radical, de la energía que nosotros concebimos como radicalismo. Entonces, me parece natural y hasta me gustó el discurso de Rodrigo De Loredo ayer. Me parece que de alguna forma, creo que esa es la gobernabilidad que nosotros necesitamos conseguir en el partido, ¿no? Un radicalismo que se sobrepone a ese miedo de quedar pegados con el kirchnerismo, con el peronismo, con la izquierda y que de verdad se comporta como lo que es, una oposición responsable y constructiva que en conjunto, en cooperación con otras fuerzas que también son opositoras, votan como tienen que votar, que es atendiendo a los intereses de la ciudadanía. ¿Hubo medio un tirón de orejas a De Loredo por ese cambio de posición? Yo no sabría decirte, no me consta. Sí creo que lo de ayer fue un gesto positivo, después de, no te quiero esquivar el bulto, después de lo que fue conductas con las que yo no coincidí, no solamente de Rodrigo De Loredo, sino de varios diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, que bueno,
en algunos casos no se han comportado como la militancia esperaba. Pero bueno, en buena hora que haya llegado este comportamiento de los diputados y que ojalá que sea el punto de partida para empezar a construir esa Argentina que necesitamos, que tiene que ver con la construcción de un radicalismo popular, porque como yo creo, el radicalismo será popular o no será nada. Y cuando me refiero a esto, me refiero no solamente a la cuestión idealista, si se quiere, programática y doctrinaria de la Unión Cívica Radical, sino que también se refiere a una cuestión táctica y estratégica. Acabamos de ver a varios diputados nacionales del PRO, lo vimos a Damián Arabia, a Alejandro Finocchiaro, a Diego Santilli, como si fueran los fans, ¿no? Como los believers, los Swifties de Javier Milei, yendo a aplaudirle este recital, este Día Nacional de la Vergüenza Ajena que está haciendo el presidente de la Nación en el Luna Park. Bueno, creo que con eso queda demostrado que el PRO ya ocupa el lugar de la derecha, el lugar de la centro derecha, y que la Libertad Avanza ocupa el lugar de la extrema derecha. Con lo cual el radicalismo en términos hasta electoralistas no tiene absolutamente nada que hacer en un lugar que ya está ocupado, que ya está perfectamente ofrecido por estas fuerzas y que también, obviamente, consecuentemente con su ideología, con su historia, pero sobre todas las cosas con su futuro, tiene que ocupar un lugar en el progresismo, en la democracia social y en la construcción de una Argentina que sea libre, pero si es libre tiene que ser justa, porque no hay libertad sin justicia, y que sea desarrollada. Hernán, vos lo vas a saber decir mucho mejor que yo, la historia argentina demuestra que nunca Argentina fue desarrollada si no fue soberana. El desarrollo argentino históricamente está íntimamente ligado con la construcción de la soberanía, y por eso vamos a militar por una Argentina libre, justa, desarrollada y soberana. Quería sumarle algo, Pablo, y voy con Fer. No, la pregunta es bastante básica. Uno no sabe a veces con los diputados del radicalismo, con algunos diputados, si tienen coincidencia con el gobierno o le tienen miedo al gobierno. No. Yo creo que algunos diputados coinciden bastante con el gobierno nacional, no tengo dudas. Creo que la Unión Cívica Radical es una fuerza federal que tiene distintos intereses provinciales, que tiene distintas conformaciones provinciales, que responden a distintas agendas, que tienen otros intereses, y como es una fuerza nacional, una fuerza federal, puede contener distintas identidades. El problema que veo yo ahí es cuando dejamos de comportarnos como oposición y nos convertimos en un oficialismo soft, porque no deja de ser, en algunas medidas que se han llevado adelante, algunos comportamientos de algunos diputados se han comportado como un oficialismo soft. ¿No juega el miedo para vos? De un Milei tan intenso, tan enfático, que a veces yo creo que el único miedo... A De Loredo, por ejemplo, en el primer turno de la ley base, a De Loredo lo cacheteó bastante el presidente y el gobierno en particular. Yo creo que el único miedo que puede llegar a haber ahí es el miedo este que te decía antes de no quedar pegados con el kirchnerismo. Que bueno, en el miedo a no quedar pegados con el kirchnerismo, quedás pegado con el fascismo, digo, porque esto es un acto cuasi fascista. Entonces, creo que hay que rever esas actitudes, hay que repensarlas. Nosotros en radicalismo también estamos acostumbrados a debatir, a dar estas discusiones. También en buena hora que sean de cara a la ciudadanía, que se sepa y que también la militancia y la dirigencia sepa que hay una construcción de un radicalismo popular que nace de la energía militante y que tiene que ver sobre todas las cosas con la representación de un futuro que nosotros queremos conseguir. Fer. A ver, Rombolá, yo creo que le critican bastante el caso de Loredo, pero bueno, si tenemos los ejemplos de Scioli y Pichetto, la fuerza opositora sí, claro, no tiene mucho para criticar tampoco. Así que mi pregunta tiene que ver si no te parece que la aparición de un adversario tan fuerte como Milei, que considera desde Irigoyen para la izquierda todo mal, no los va a terminar uniendo como en el 2001, que hubo un gobierno de unidad con Duhalde, donde participó el radicalismo también, porque la situación era muy complicada. Ahora, ¿va a haber tiempo de hacer esto o van a porque una vez que levanten la mano con el plan que quiere llevar adelante Milei con la ley bases, estamos en el horno? Eso de alguna manera hay cosas básicas de las privatizaciones, del plan nuclear, de YPF, todo que hay que pararlo. Eso, ¿usted cree que se van a reunir para terminar de parar eso o finalmente va a lograr Milei su cometido? Eso ya está sucediendo. Las reuniones ya se están dando, nosotros estamos discutiendo sobre la ley bases, las discusiones se dan con la dirigencia, los senadores atienden a nuestras demandas. Te digo que el debate se da, en el radicalismo el debate se da. Por supuesto que después las conductas pueden ser diferentes a lo que uno espera, pero el debate sucede. Yo tengo una lectura muy similar a la tuya en ese sentido y creo que la Unión Cívica Radical está ante la última oportunidad de su historia probablemente de convertirse en una fuerza popular que pueda representar a mayorías.
Agustín, gracias por haber venido. Un placer. Vamos antes de la tanda, pasamos de vuelta por el Luna Park a ver qué es lo que está pasando. Fuerte definición de Agustín, un acto cuasi fascista, dijo Agustín Rombolá, dirigente de la Unión Cívica Radical. Allí está José Luis Espert con Javier Milei, siguen conversando, compartimos unos minutos. Siempre desde afuera de la política para con los que estábamos embarrándonos. Nunca hiciste vos lo que sí muchos hacen hoy contigo. Fuiste muy leal en ese sentido. Estaría bueno que una de las cosas que yo valoro mucho de José Luis, que él fue quien se metió, digamos, en política, muchos menospreciaron, y a vos te consta, porque esto yo te lo conté una vez, cuando yo decidí meterme en política, le dije, mira, esto es como las dinámicas exponenciales. Muy bien, seguimos compartiendo lo que pasa en el Luna Park en vivo. Está hablando el presidente Javier Milei, en este caso, dialogando con José Luis Espert. Por mujeres, o sea que en el fondo soy un calzonudo. Bien, allí está Javier Milei haciendo referencia de la cantidad de mujeres que están en su gabinete y los lugares de poder que evidentemente tiene en referencia a Karina Milei. El problema sigue siendo el maldito Estado, dijo Javier Milei en un momento de esta presentación, y de alguna manera, por lo que nos cuentan quienes allí están, es la gran referencia en todo el discurso de Milei en la presentación de su libro. En un momento determinado, y en coincidencia probablemente, es pregunta con Francisco Sánchez, su secretario de Culto, habló sobre el aborto y la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo compartimos. En todas las predicciones del Club de Roma, que decía que cuando llegáramos al año 2000 no iba a haber lugar para más gente en el planeta y se iba a producir un apagón energético y eso iba a hacer caer la cantidad de producción de alimentos y nos íbamos a morir y quedar 1.000 millones, entonces sugerían impulsar la agenda del aborto. Es decir, lo que se creen tan avanzado con la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3.000 años y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron malas cuentas. Bien, definiciones de Javier Milei. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una cuenta mal hecha por un grupo de salames. Bastante en consonancia con lo que dijo Sánchez, ¿no? Sí, muy en consonancia. Sánchez lo que está es alentando directamente la derogación de la ley. Bueno, que van a trabajar sobre eso. Sí, ¿no? Dice que van a trabajar sobre eso. Hay que recordar que no se puede derogar por decreto, un tema penal. Pero me parece lo importante es subrayar que es un tema de salud pública el aborto, no es un tema de cuentitas, ¿no? Ni de superpoblación o subpoblación de un país. No, además es un tema de muertes por abortos clandestinos. Y desde que existe la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha disminuido la mortalidad materna y la mortalidad por abortos y además han disminuido los embarazos adolescentes. Bueno, es otra mirada, ¿no? Sí, claro. Completamente distinta. Y la que da Sánchez es la pata religiosa. Milei hizo campaña contra el aborto durante su campaña como su campaña presidencial, a lo mismo que se subió Victoria Villarruel. No sorprende que traiga este tema, pero lo que es importante es destacar el foco, ¿no? Claro. El foco no tiene que ver con el origen del problema. Sí, claro. Es un tema de salud pública. Bien, vamos a volver sobre esto, por supuesto, en los siguientes programas. Un título sobre el dólar, Hernán, respecto de qué es lo que está pasando con el paralelo y con el ilegal. Tuviste hoy un incremento, si querés vemos la placa, los datos que hizo Fer. Tuviste un incremento de aproximadamente 5 o 6%, depende del CCL cómo lo armes. Pero, mira, fíjate, básicamente todos los dólares paralelos se incrementaron significativamente. No es el primer día, hace varios días que vienen con esta raíz de crecimiento. Insisto, el tema principal es la baja de la tasa. Un dato muy sencillo. Un plazo fijo te paga 2,5% y la tasa de evaluación es del 2%. Esto explica por qué antes, aunque perdías contra la inflación, no ibas al dólar, porque contra el dólar le ganabas. Y más aún con los dólares paralelos. Ahora se acabó esa cuestión. Me parece que para adelante es un temita importante. Es un tema importante. El gobierno se compró una corrida. Esto es una corridita, si querés, en principio. Pero es una corrida
algo hay autoinfringida porque le sube el dólar paralelo. Para mí el gobierno no va a hacer nada. Para mí no va a hacer nada, va a esperar que el contado con liqui suba y que tal vez el campo con un contado con liqui, con un blend más atractivo, liquide. Pero ¿qué está viendo vos, Fer? Porque si se amplía la brecha, no sé por qué alguien liquidaría. A ver, para mí, yo le doy otro tipo de importancia. Para mí es un problema grave que están teniendo porque en 10 días el dólar MEP subió el 18,8% y el blue subió el 22%. Y como están saliendo mucha gente, todos los días vencen plazos fijos. La gente tomó plazos fijos hace un mes o hace 2 meses, dijo, bueno, renuevo el plazo fijo, ahora no quiere renovar, como dice Hernán, al 2,5%. Entonces esa gente, la gente que no es sofisticada, que no sabe cómo comprar una ON de YPF que te dé un 6% en dólares anual, nada, ¿qué dice? ¿Qué hago? Bueno, me guardo la plata. ¿Qué te vas a guardar, los pesos en tu casa? Dice, no, pasá, andá y cómprate el dólar blue, está subiendo. Entonces todos los días están saliendo pesos de los bancos más allá de los grandes grupos y otros juegos que hagan. Gente que no sabe qué hacer con los pesos. Entonces los 6 millones de dólares que habitualmente es el blue, hoy, en estos días, es bastante más. Entonces sigue subiendo. Y la corrida no arrancó por la demanda, arrancó por la oferta, por un problema de oferta. No, arrancó porque había... perdón, el campo hoy solo liquidó 59 millones de dólares. Es una de las más bajas. Hace 15 días que no liquidaba esta cantidad de dinero. Y esperaban para el mes de mayo 5.000 millones de dólares de recaudación del campo. ¿Sabés cuánto va a venir? 3.000. ¿Sabés qué pasa en junio? Falta un mes. Vencen 2.900 millones de dólares el swap chino. Ahí es donde dice Hernán, el problema es de oferta, no tenés oferta de dólares. El origen del problema ahora ya es otro problema, tienes razón. Hoy es de demanda, porque ahora todo el mundo está viendo que sube y vas ahí. Pero el origen es que no liquidaban. Es lo que ya no liquidaban. Y cuando le metieron la tasa a esta cosa de Caputo, que es un demente, la verdad lo que hizo lo del 2,5 es terrible. Pero esto está afectando hoy. No es un tema menor porque vos decís, no sé qué hará el gobierno. Yo lo que te digo es que las acciones en Nueva York, las acciones argentinas, cayó el Banco de Galicia 7,19%, que es el más grande. Y el que le sigue, que es YPF, YPF cayó hoy 7,56%. Y el riesgo país subió. No son pavadas. Yo no sé cómo lo van a arreglar porque estos muchachos, la plata no está. Bueno, gracias Hernán y Fer sobre este tema que por supuesto tiene mucha atención. A ver, decíamos, el presidente Javier Milei canta en el Luna Park, presenta su libro, todavía sigue esto rodando. Intuimos que va a cerrar también con el presidente cantando. Mientras, Misiones, mientras en el Congreso, bueno, otra derrota política para el gobierno porque no tuvo dictamen de la ley base. Ahí está cerrando, ¿no? A ver, dame un poquito de audio, Bueno, muy efusivo el presidente, en este caso con la Versuit Vergarabat. Sí, la Versuit Vergarabat. Viene el estallido. Y lo que menos esperaría yo en estos momentos es un estallido. No, claro, es bastante curioso el sentido que le puede llegar a dar el gobierno a este cierre. No está en la oposición, ¿no? Es rarísimo. Más raro todavía. Uy. Bueno. Si cualquier programa de análisis político habla sobre el momento de la Argentina y musicaliza con este tema, se arma un escándalo bárbaro. Se arma un escándalo, si lo hace él. Hay como un extrañamiento, ¿no? Sí. No es el gobierno, no es... Claro, no es el gobierno el que está acá, ¿no? Es otra cosa. No es el gobierno, es como que eso fuese el Estado. Sí, una cosa muy llamativa. Bueno, finalmente mañana, les decíamos, esa es la Argentina que está fuera del Luna Park y mañana tiene un paro nacional docente, que no es tampoco un dato menor, reclamando por la restitución del FONID, por las universidades nacionales, por el salario docente en términos generales. Tenemos para compartir la convocatoria que hizo CETERA, uno de los gremios docentes a nivel nacional, para el paro de mañana. Lo compartimos. Este jueves 23 paramos por nuestros derechos. Paramos porque estamos de pie defendiendo la educación pública. Paramos para defender el derecho esencial a la educación. Porque defendemos la educación pública. Por financiamiento para programas educativos. Por el envío de fondos nacionales para infraestructura escolar. Por la convocatoria nacional docente.
paritaria en las mesas docentes ya. No al impuesto al salario de docentes jubilados y artistas. Urgente aumento salarial para las y los jubilados. Paramos porque estamos en pie defendiendo la educación pública. Por financiamiento para escuelas y universidades públicas. Por el presente y el futuro de nuestros estudiantes. Paramos en defensa de la educación pública. Porque queremos una educación digna. Bien, allí una convocatoria que lo que tiene de relevante es la expresión nacional, es decir, en cada una de las provincias un reclamo de trabajadores y trabajadoras del Estado. Hoy alguien decía, che, atención, porque cuando se habla del maldito Estado, que mencionaba recién el presidente en el acto y que quizás recorría en términos de sentido toda su exposición, se está hablando también de esto, de los equipos de salud, de la seguridad, de los y las docentes. Eso también es el Estado, eso es lo que cae en la licuadora y en la motosierra y que se están expresando ahora de una manera en que suele ocurrir cuando los países están en muy fuertes crisis de manera generalizada. A veces pasa en algunas provincias en particular y eso se le atribuye en general a las administraciones locales. Cuando es tan generalizado, cuando Misiones está siendo observado por todo el país e incluso otras policías de otras provincias están preguntando, che, a nosotros nos pasa lo mismo en algún punto, también con trabajadores de salud, también con judiciales. Bueno, esta es la Argentina que se va gestando como consecuencia del ajuste que Milei dice se le fue la mano, pero que termina o como consecuencia de licuadora y motosierra. Mañana vamos a seguir, por supuesto, con estos temas. Veremos qué tiene para decir el gobierno sobre esta decisión, pero de alguna manera es previsible en ese sentido también. Mientras Milei canta en el Luna Park, expone sobre su libro, conversa con José Luis Espert y termina cantando, o termina por lo menos sonando de fondo, Se viene el estallido de Bersuit Vergarabat con lo que está, con lo que iba arengando efectivamente. Bueno, mañana va a ser un día importante también. Me quedo con lo que está pasando en el Congreso. Se nos viene el acto del 25 de mayo del sábado. Sí. Y hay que ver cómo todo esto hace sentido en los días que vienen, ¿no? Mañana se vuelve la fila del hambre, ¿eh? El reclamo de alimento en el Ministerio de Capital Humano. Lo llamativo es que nos estamos yendo, es que los dos gobernadores que más problemas tuvieron hasta ahora, uno es el de Misiones, el otro es el de Corrientes, son dos que levantaron la manito en el Congreso. Es decir, Sí. uno diría, no, levantaron la manito para no tener problemas y están teniendo más problemas los que levantaron la manito que los que no levantaron la manito. El dato del dólar no es menor en el sentido de que en el mundo de la economía real todo esto, la Argentina está mal. Claro. Ahora, se suponía que en el mundo financiero la cosa funcionaba bien. Que la Bueno, macro. claro. Que la macro Sí, ni siquiera la macro, la parte financiera de la macro. Sí, ni siquiera y además va a ser inflacionario también. Con lo cual mañana hay que estar atento, ¿no? A ver qué hace el gobierno, si tiene reacción, qué dice, ¿no? Adorni quizás hoy hablaba del acto, ¿qué dice mañana respecto del dólar, por ejemplo? Gracias, compañeros, compañeras. Acompáñenme un minutito, me quiero tomar un ratito en el final del programa. Y quiero contarles que ayer, en un momento de QR, utilizamos una animación para graficar qué era lo que estaba pasando con los vuelos del presidente, con los viajes del presidente. ¿Por qué? Bueno, porque es de interés público, efectivamente, cuáles son los motivos de esos viajes, desde ya los costos de esos viajes. Y nosotros utilizamos una animación errónea, una animación que no se correspondía con los viajes del presidente, y entonces pusimos en pantalla algo que no estaba bien. Le pedí hoy públicas disculpas al presidente de la Nación. El error recae sobre el conductor del programa, que siempre es el último editor de todo lo que sale al aire. Y en ese sentido le pedí disculpas al presidente, explicándole que era un error, que es algo que no tiene que ocurrir, porque estamos en medio de una confusión a veces planificada en términos de lo que se juega al aire y las cosas que no. Y es muy importante tener certeza y generar confianza respecto a lo que compartimos y la manera y las cosas que utilizamos para argumentar lo que queremos decir. El presidente aceptó esas disculpas y quiero agradecerle al presidente ese gesto. Me parece un gesto muy importante porque el presidente, a través de nuestra explicación, entendió la diferencia entre un error, algo no buscado, y la diferencia de tratar de utilizar fake news o mentiras para tratar de alimentar un argumento. Esa es una diferencia muy importante. Nadie tiene que cometer ese tipo de errores y por eso efectivamente nuestras disculpas, pero es una diferencia importante sabiendo cómo trabajamos cada día. Un equipo muy importante en la producción, aquí en el aire, que toma todos los recaudos, a veces puedes pasar estas cosas, para trabajar, insisto, con
nuestras mejores ideas y nuestros mejores argumentos. Le dije al presidente que dentro de las ideas y los argumentos todo, fuera de eso absolutamente nada. No hay lugar para las mentiras en el debate político y en la discusión política, no hay lugar para los golpes bajos y no hay lugar para asuntos personales, insisto, para tratar de construir una posición. Ese es nuestro compromiso, es el compromiso de QR, es un compromiso con todos los actores de la política, pero sobre todas las cosas es un compromiso con nuestra audiencia, es un compromiso con ustedes. ¿Por qué? Porque ese tipo de errores puede alimentar mucha mugre, mucha suciedad que hay en la información que circula. Estamos en un momento en el que cuando recibimos una información, en vez de preocuparnos por ver si es mentira, tenemos que chequear si eso efectivamente es así o eventualmente no nos estamos comiendo una operación. Por eso es muy importante para nosotros pedir las disculpas del caso, cosas que no van a volver a ocurrir, y le agradecemos nuevamente la disposición al presidente a aceptar esas disculpas. Insisto, sabiendo que fue un error y no un intento de construir nuestra posición distante, no importa. Coincidimos o no coincidimos con las miradas del gobierno, pero lo importante es que haya honestidad intelectual para trabajar con nuestras mejores ideas y nuestros mejores argumentos. Vamos a insistir sobre el tema, sobre los vuelos, el interés de los vuelos del presidente, los fondos públicos y demás. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es de interés público. Lo que lesiona el interés público también es cometer este tipo de errores, así que sobre eso las disculpas del caso y nuevamente el agradecimiento al presidente en términos personales y en términos públicos haber comprendido esa diferencia. Nos vamos, ya viene Babi Echecopar, basta Babi, y nos vamos como arrancamos, con las voces del día, lo que contrastaba con el presidente en el Luna Park cantando y presentando su libro y la Argentina representada en estas voces. El Congreso es un edificio viejo. Está lleno de ratas. Y los edificios viejos tienen ratas. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. ¿Por qué el presidente de España, no sería capaz de venir a la Argentina a dar una charla frente a la gente que quiere escucharlo aquí en Argentina y le responda al presidente Javier Milei en los mismos términos, si es que pudiera? Cada país democráticamente elige a los gobiernos que quiere y como presidente de la Argentina lo que él tiene que lograr es tener las mejores relaciones posibles que convengan a Argentina con todos los países. Una de las mejores etapas que tiene es el Milei Rockstar, que muchos empezamos gracias a la que toma él, ¿no? Sí, exacto. Nosotros vinimos a levantar la voz por este gran héroe. Me gusta lo que está haciendo, espero mucho más de él. Tenemos acá los patitos Milei, la última tendencia. Yo diría un mesías. Que el presidente de la nación, desde el extranjero, denigre a su propio pueblo, ningunea a su propio pueblo, me parece de una gravedad inusitada. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ¿ahora qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías... Este señor, el dueño de la fábrica, vino acá, se asentó en este edificio del Estado, hizo plata para él, cuando vio que ya no podía sacar más ganancias, se fue. Y yo creo que hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia de fusionar el PRO con el gobierno, porque cuando un espacio pierde la capacidad o pierde la vocación de poder, se desgrana, o sea, no tenés más forma de construir.